comience esto. Ah, ya está grabando. Sí, gracias por recordarme. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, nada más como un repaso, estábamos en el párrafo de bueno, en el tema de párrafo y sus tipos. Ya habíamos visto la parte que es la parte modular para explicar y desarrollar un tema. Ya habíamos visto las partes de la idea principal, que esta es la idea principal casi siempre está en la primera oración del párrafo. Después vienen ideas que lo desarrollan y al final que lo concluyen. Y una cosa buena, digamos, es siempre en la conclusión parafrasear la parte inicial. Si vas a hablar de una casa, al momento de concluir vas a parafrasear sobre esa casa. Bueno, habíamos visto que la idea principal tiene que ser en una longitud y un sentido propio. No es demasiado general ni demasiado estricto. En esta oración, las casas en este lugar son muy caras. Es una oración demasiado general. No te da a entender que probablemente después venga alguna más instrucciones, más datos, nada. En esta oración, la casa del señor Ramírez costó $10,000. Es demasiado corta, estricta, porque te lo está diciendo en seco. Aquí te lo corta tajantemente y directamente y después no te da a entender que te vayan a dar información o demás. Ahí termina el asunto y ya. Entonces no se entiende muy bien en un texto, en un párrafo que vayas a desarrollar. Esta oración, en lo que nos habíamos quedado, tiene una longitud y un sentido apropiado. Que nos dice, la casa de mi vecino tiene algunas características sorprendentes. Aquí ya vimos que la casa de mi vecino tiene unas características, bueno, nos están dando a entender que después de esta oración, en las oraciones argumentativas, ya van a argumentar, nos van a decir qué características son y en la conclusión nos puede decir hasta el precio. Aquí nos dice que nos permite explicar a continuación las razones, características sorprendentes de la casa y lo que se va, bueno, y más adelante desarrollar todo esto. Y ahora, para desarrollar una idea principal, hay que pensar en esto primero. Los párrafos y los ensayos tienen en común el desarrollo de ideas centrales, bueno, sí, ya sabemos, pero también existen diferentes tipos de párrafos. No todos son argumentativos, tal cual. Porque existen subpárrafos o párrafos de narración, tal cual te están narrando algo, te están describiendo algo, dando ejemplos, clasificando y dividiendo, whatever, todo esto. Comparación y contraste, te están dando un proceso, tal cual un recetario, un procedimiento, una causa y un efecto, una definición, argumentación y persuasión. Entonces no todos son tal cual argumentativos. Casi siempre se busca un párrafo argumentativo, pero en su íntegro entre párrafos pueden haber de este tipo de párrafos que los ayudan a complementarlos, ya sea como un razonamiento o como una opinión. Y estos tienen el propósito de proporcionar, bueno, aquí lo estoy leyendo, información específica o que pueda funcionar como soporte o requerida para aclarar el sentido y significado de la oración más importante. Esto es como una ayuda que tomamos para nuestro párrafo argumentativo. Como dije, entre párrafos argumentativos regularmente están estos párrafos que nos ayudan a eso, a darle soporte a nuestra idea general. Es como una ayuda. Y acá tenemos el diagrama de un párrafo. Ya vimos que primero es como si fuera una introducción, un desarrollo y una conclusión, en su forma más pequeña y más básica.
porque en un párrafo no se va a exponer casi siempre todo el tema, no nos alcanza. Entonces, bueno, pero se divide en estas formas: la oración principal, las oraciones argumentativas, que suelen ser 3 o 4, pero bueno, tampoco sirve hacer un párrafo muy largo porque se le va a perder el sentido. Puede que se preste ambigüedad a que el lector considere que tal vez cambiaste de tema o de un subtema, tu premisa es diferente y concluyes con una parte diferente que no relaciona tal cual a la primera oración o a su sentido original. Entonces tampoco se necesita un párrafo de 10 oraciones argumentativas, porque ahí ya se pierde el sentido. Tiene que ser lo normal, unas 3 o menos. Y luego la oración concluyente, que casi que es una buena práctica, es parafrasear a la oración principal, que está al inicio. Y para eso, entre párrafos, entre oraciones, también vamos a utilizar los conectores del discurso, porque nos ayudan a que no sea tajantemente cambiar entre temas, cambiar entre párrafos, entre premisas. Estos conectores nos ayudan a que se tenga un sentido más en prosa, por así decirlo, y sea más fluido nuestro discurso, nuestro párrafo, todo. Acá hay diferentes tipos, hay muchos, y también estos no son todos, hay demasiados. Estos solo son unos. Y por ejemplo, estos conectores se dividen en su función, en su sentido. Estos primeros, por ejemplo, ordenar el discurso. Antes que nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, tal cual te lo está ordenando: primero, segundo, tercero, al final. Y ya, sirven para eso. Hay otros que sirven para introducir un tema, como en cuanto a, con relación a, ahora vamos a pasar a, para añadir ideas, además, asimismo, también, igualmente. Estos son como unos nexos. Así pues, para aclarar o explicar estas ideas también, es decir, o sea, esto es, en efecto, todos estos. Repito, no son todos porque son demasiados, nuestro idioma está muy largo, muy extenso, pero estos son bastantes de los con los que podemos echar mano para al momento de hacer nuestros párrafos. Acá hay otros para ejemplificar, por ejemplo, concretamente, en concreto, en particular, pongamos por caso. Casi siempre estos de ejemplo van seguidos de 2 puntos. Por ejemplo, 2 puntos y te dan el ejemplo. Concretamente 2 puntos y te dan el ejemplo. Casi siempre. Introducir una opinión personal. Para mí, en mi opinión, a mi entender, a mi juicio, bueno, se entiende el sentido en el que van. Para indicar una hipótesis: es posible, probablemente, es probable, posiblemente, quizá, tal vez. También tenemos los que son para indicar una oposición o contraste, es decir, que estamos en desacuerdo, pero por otro lado, por el contrario, aunque, sin embargo, por el contrario. Igual, son muchos, les repito. Indicar consecuencia: por esto, por tanto, en consecuencia a, por lo cual. También de indicar causa: porque, ya que, como, puesto, a causa de. Resumir, tal cual, en resumen, en pocas palabras, para resumir, en suma, globalmente, o para concluir o terminar un tema. En conclusión, al finalizar, para terminar, whatever. Estos son conectores que podemos utilizar para nuestro párrafo o para unión entre párrafos. Hay que utilizarlos, no todos son puntos, signos de puntuación, porque nuestros textos, nuestro párrafo, no se va a entender bien. Hay que utilizar estos, para eso existen, de hecho existen, hay que utilizarlos. Y habiendo dicho eso, de lo que son los párrafos, vamos a pasar al párrafo argumentativo. Este es bastante corto. Este tema es tal cual un tipo de párrafo. No es muy largo. Bueno, seguimos en el módulo 6. Ajá, el párrafo argumentativo. Para esto hay que recordar que un argumento primero se compone de una opinión y un hecho. Ya lo habíamos visto.
das una opinión que la soportas con algunos razonamientos, hechos o datos con los que tienes. No sé, algún ejemplo que nos podamos imaginar es que la crisis de los migrantes está azotando a Estados Unidos en cuanto al nivel de criminalidad, porque según el índice de criminalidad de tal empresa, han aumentado los asaltos y los robos a mano armada en tal año a partir de que llegaron los migrantes. Bueno, ya estás dando tu opinión y ya estás dando un hecho que lo soporta, ya estás dando los datos objetivos, concretos y duros que están soportando tu argumento. Esto es la idea básica. Ya de aquí, después del argumento, viene el párrafo argumentativo. El párrafo argumentativo presenta una tesis que puede intentar probar o refutar. Y ahora, una tesis es una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada, justificada de alguna forma. Es decir, es algo objetivo que se puede, ya sea que se puede verificar o ya está verificada. Un dato, algo como lo habíamos visto, está lloviendo. Te asomas y sí, está lloviendo, no lo puedes negar. Entonces ya hay que tomar en cuenta esto. Y ahora, las características del párrafo argumentativo es que es argumentativo, pretende convencer al lector sobre un tema, puede ser controversial, no controversial, pero sobre algún tema que estás dando con tu opinión. Y por lo menos presenta 3 razones para probar la hipótesis o la tesis. Te dan 3 datos, 3 motivos, 3 razones, lo que sea, pero te dan un soporte para que acompañes a tu opinión y así el lector sí, sea más convencido de alguna forma. Y las razones se colocan en orden de importancia. En primera instancia, en primerito se pone lo más importante, el dato, ya después pones un subdato o lo que sea, pero el más importante, el dato duro, lo vas a poner al inicio, porque así somos los humanos. Tendemos a quedarnos con el inicio y con el final, casi siempre el cuerpo, el desarrollo, pues lo olvidamos, no le damos la relevancia y se pierde. Entonces tiene que ser al inicio y por eso es que de ahí también viene que la conclusión tiene que ser parafraseando al inicio, porque así es como se queda esa parte. Y bueno, pues un enfoque, un objetivo. Tienes que dar a entender que quieres argumentar sobre por qué es mala la migración, por qué es buena. Bueno, ya está el objetivo, tiene el enfoque y ya nada más tienes que convencerlo. Y bueno, ese es el párrafo argumentativo. Estas presentaciones se las voy a subir, bueno, la otra, la de tipos de párrafos están acá, pero bueno, igual se las subo a la liga de Drive que les compartí. Y aún no lo he hecho, perdónenme, pero les voy a subir los PDFs que utilizo, ya tengo todo, incluso los quizzes, todo en PDF. También se los voy a pasar por WhatsApp. Pasado eso, ahora vamos a tener una práctica, una actividad que está algo larga. Voy a cerrar esto. Ahora sí. Ahora sí. Es la actividad 6.3 para redactar párrafos argumentativos. Primero, ¿cómo vamos a redactar los párrafos argumentativos? Ya vimos. Antes de empezar hay que recordar esto. Observar los siguientes ejemplos, no sé qué, no sé qué. Te dan un dato y te dan un aspecto debatible de ese dato. Fórmula 1, Checo Pérez es el mejor deportista de la Fórmula 1 en el mundo. Puede ser debatible porque es subjetivo, no es real así estrictamente, no es comprobable de alguna forma. Puede que en un futuro haya otro jugador mejor, bueno, otro corredor mejor. Acá hay otro ejemplo del anime Avatar, la leyenda de Aang. Appa no es una mascota, sino un personaje importante para la serie, para el tema de salud.
El uso excesivo de smartphones afecta el ciclo del sueño y por tanto la salud. Bueno, ya está el dato del tema y su parte debatible. Bueno, acá nos están recordando que el argumento es, si lo quieres ver en una parte matemática, el argumento es la suma de las opiniones y los hechos. La opinión y los hechos que lo soportan. Un texto argumentativo, un párrafo argumentativo, es esto el más grande. Entonces, toca escribir un párrafo de este tipo, argumentativo. Para eso nos vamos a apoyar de esta tabla. Acá nos dan un ejemplo de cómo lo vamos a hacer. Y bueno, nos están diciendo que la oración temática es lo mismo que la opinión. Es una opinión debatible sobre el tema. El razonamiento es el dato, el hecho que no se puede refutar, pero que lo utilizas para soportar, darle soporte a tu opinión. Y con eso, con eso se compone tu argumento. Y aquí nos están dando una tabla de cómo lo vamos a hacer y nos recuerdan que hay que dar crédito a la persona que está citando. Tenemos la opinión, la oración temática. Las y los estudiantes deben continuar estudios a pesar de las dificultades de la pandemia, ya que a mayor nivel educativo tendrán un mejor trabajo. ¿Cuál es el hecho? En 2017, hay que ver que es una cita, están dando la fuente. En 2017, el salario promedio por hora de los adultos ocupados fue de 23.9 pesos, sin educación básica. 26.9 pesos con educación básica, 34.1 pesos con educación media superior, es decir, prepa, y 61.8 pesos con estudios superiores, ya estudios profesionales, nos dan la fuente. Y para concluir nos dan esto, si la cierre de la opinión o el análisis de la cita, que es parafraseando a la parte principal. Entre mayor sea el nivel de estudios logrado, mayor salario reciben las personas ocupadas o trabajadoras. Es importante cuidar que niños y niñas y adolescentes continúen estudiando aún en contingencia. Aquí está la parte que lo parafrasea y aquí está la parte que hace referencia al dato. Acá nos dan el párrafo de ejemplo. Las y los estudiantes deben continuar sus estudios a pesar de las dificultades de la pandemia, ya que a mayor nivel educativo tendrán un mejor trabajo. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, de la Educación en México, de 2017, las personas con educación básica recibieron en promedio 26.9 pesos por hora trabajada, mientras que aquellas con estudios superiores recibieron 61.8 pesos. Es decir, el conector, más de 30 pesos de diferencia, por lo cual es posible ver que entre mayor sea el nivel de estudios logrado, mayor salario reciben las personas ocupadas o trabajadas. En definitiva, es importante cuidar que niños, niñas y adolescentes continúen estudiando aún en contingencia. Pues con estos datos de esta tabla ya se armó todo este texto utilizando estos conectores. Ese es el ejemplo, ahora toca hacerlo. Va a ser con un tema, le vas a poner su oración temática, tu opinión, lo que quieras que vayas a hacer, no sé, vamos a tomar otra vez, los migrantes. Los migrantes es una mala apuesta para aceptar tantos. Vas a dar el hecho, tal vez aumentó la tasa de criminalidad y en tu conclusión vas a poner del por qué esto es malo, parafraseando la parte inicial. Y pues ya lo vas a hacer tu párrafo, así como está acá, pero ahora con tus datos, con tu tema. Para esto es algo largo, así que vamos a dar una hora, ¿te parece? ¿O te parece menos tiempo? Está bien una hora. Ok, si nos da tiempo, pasamos a esta parte
Esta pequeña sección es algo corta, si nos da tiempo. Si no nos da tiempo, que no creo, pues ahí lo dejamos y esto lo veríamos lo que se alcance en la siguiente sesión, sin irnos rápido, y lo que falte lo veríamos la siguiente semana, que eso, digamos que la siguiente semana ya es extra, ya es aparte, porque formalmente las tutorías terminan esta semana, pero para que no se queden sin estos temas. Por eso también lo vamos a dar la siguiente semana. Y bueno, pues toca hacer esa actividad. Voy a pasar el link de la actividad. Listo. Bien, pues me dices si tienes alguna duda y ya, igual no es necesario que lo termines ahorita para que lo hagas bien, no es necesario que lo termines ahorita, sino que pues si lo logras terminar, qué bueno, y si no, pues avanzas en los que más se pueda. Entonces voy a dejar de compartir y voy a apagar la cámara y el micrófono para que te puedas concentrar. Eh, ¿Alguna recomendación? Podrías utilizar, hay videos en YouTube como que son de, tal cual lo ponen, estudia conmigo, lo que sea, pero es una buena técnica. Es, como ya lo había mencionado en una primera pre-sesión, es la técnica Pomodoro, pero aquí no lo están tomando en rangos de 25 y 5 minutos de descanso, sino de 50 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, y así. Y bueno, vienen ambientados con su música, y bueno, para que si lo quieres utilizar. Bueno, también les voy a pasar por si quieren ver este tipo de videos. A veces es relajante escuchar este tipo de música, le llaman lo-fi. Y bueno, si quieren, pues ahí está. Bueno, ahora sí, voy a dejar de compartir para que puedas hacer tu actividad. Me dices si tienes alguna duda. Sí, Perdón por molestarte, pero bueno, voy a detener la grabación porque si no ya solo sería así un espacio en blanco. Y bueno, ya aquí va a terminar la grabación.